Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hoy es viernes y se nos acaba la semana laboral, porque queda el sábado y domingo, ¿verdad? Sí. Para muchas cosas. Pero bien, Un fin de semana que se inicia agitado. bastante agitado, no con turbulencias huracanadas ni nada de esas cosas. Por suerte no es así. Aunque ha llovido un poquito en la capital y en el interior, hay otros lugares de la zona por allá, por la frontera, donde ha estado haciendo mucha sequía, la sequía haciendo estragos. Que por fin vi que Agricultura estaba distribuyendo unas pacas para que los ganaderos que tienen dificultades por ahí puedan salir a flote y que no se le muera su ganado. Agricultura ha estado muy tímida en todo. Pero por fin se ve haciendo algo, y digo haciendo algo es porque no estaba haciendo nada. Sí, No estaba muy haciendo tímida. nada. Excesivamente. Bueno, pero por donde vamos ahora es por las turbulencias diplomáticas. Turbulencias diplomáticas que aparentemente no voy a decir adocenamiento, pero bueno, por un manejo no claro todavía por parte del gobierno dominicano, el país amanece con que República Dominicana, a pesar de que le pidió la salida de nueve diplomáticos de Cuba en el país, embajada de Cuba en el país, sin embargo, calla las razones. Se apega a cuanto dice, creo que es el artículo 9 de la Convención de Viena, que un país puede guardarse los motivos por los cuales expulsa diplomáticos, pero no deja de ser un hecho, una actitud, una medida demasiado hostil en términos diplomáticos. Claro, y muy cuestionable porque deja muchas aristas abiertas o muchas interrogantes abiertas, situaciones al no ser claras y ni aclarar nada, a no aclararse nada, pues se presta para muchísimas, más que sospechas, comentarios o argumentaciones. Y especulaciones. O especulaciones. Sobre todo. Por lo menos para hacerle quizás la situación menos gravosa, no fueron declarados personas no gratas a los diplomáticos cubanos, pero no deja de ser pero se le dio, creo que 7 días. 7 días. Para abandonar no el 48 país. horas, sino 7 días, un poquito más, pero tiene que ser. Yo conversando justamente anoche con una diplomática dominicana de mucha experiencia, amiga nuestra, tuya y mía, que ella una fina dama. Exacto, y muy conocedora de la materia diplomática. Una diplomática experimentada. Decía que ella se hacía las preguntas, bueno, pero y las razones, y el secreto mejor guardado es el asunto, es el de las razones, que da lugar entonces la no explicación a especulaciones. Especulaciones de todo tipo, y evidentemente que esta es una historia. Especulaciones o infidencias a versiones, diríamos, tras bastidores o guardando la fuente. No oficiosas. No, más bien oficiosas. Oficiosas. Pero que dan lugar finalmente a que se publiquen, y al ser oficiosa, siga todavía en el terreno de la especulación. Por ejemplo, mientras el periódico El Diario Libre dice que República Dominicana calla las razones y que es lo real, y que es hasta ahora lo más real. Nuestra Cancillería ha sido bastante parca. Bastante parca en este caso. Y Cuba reacciona duramente. Pero mira, ya comienzan entonces a filtrarse las infidencias. Dice que diplomáticos de Cuba realizaban labores de inteligencia. El periódico lo pone de manera afirmativa, de manera categórica, pero atribuyéndoselo a fuentes. Entonces la Cancillería confirma la expulsión, solamente la Cancillería, lo único que confirma es la expulsión, pero no las razones. No. Entonces no revela los motivos oficiales. Entonces, ¿qué te digo? Viene a ser dentro de una tranquilidad y manejo muy profesional de las relaciones diplomáticas con los distintos países, viene a ser en este caso, una nota discordante, no deja de ser, o una diferencia en ese manejo bastante profesional que se venía dando,
viene, si se quiere, este aspecto cae dentro de el terreno de las decisiones políticas. Sí, tú sabes que la Cancillería cubana ha reaccionado diciendo que es una muestra vergonzosa de sumisión a la política, de parte nuestra de sumisión a la política norteamericana. Mucha gente sostiene eso, Claro. pero insisto, esta es una historia cuyas reales raíces se conocerán dentro Más de... adelante, Sí. más adelante, no ahora, muy lamentablemente porque la sociedad merece una explicación. Sí. Porque Sí. ¿cuál es la razón, Danilo, para que se calle esto? Porque, bueno, se tomó la decisión, el gobierno entendía por las razones que fuera que había que tomarla, bueno, pues explíquenlo. Mira, durante todos por ejemplo, durante toda la Guerra Fría, todas las Olimpiadas, encuentros olímpicos, lo que fuera, fueron espacios para que se desatara tanto de parte de Estados Unidos como de la Unión Soviética, de la propia Cuba y de otros países agrupados ya sea en el Pacto de Varsovia o de la OTAN, labores de inteligencia. Es normal, se sospecha que había gente del servicio secreto durante los Juegos Centroamericanos que fueron exitosos y donde Cuba tuvo un buen desempeño, como es habitual. Sin embargo, esa labor de inteligencia no evitó que, no sé si fueron 4 o 5 sí, atletas que finalmente se escaparon, desertaron, que todavía no han sido ubicados, no se sabe por qué, dónde están, para dónde se fueron. No se ha dicho dónde si están en el país, ¿por qué no han sido ubicados? Y si salieron, ¿por qué no se dijo para dónde salieron? O sea, también ese otro secreto guardado. Pero eso te dice que no fue tan eficiente la inteligencia cubana. Exacto. Entonces, ¿de qué se le acusa? Exacto. Entonces, porque si se escaparon las 4 o 5 personas, no tengo el dato preciso, entonces, como tú dices, no fue tan... y si no fue certera la labor de inteligencia, entonces, ¿a qué se le está atribuyendo? Tú sabes que esto sí debe ser asociado con una declaración que ayer pasado al mediodía, mientras participaba en unos ejercicios militares, creo que ejercicios militares, Peter Hepse, que le gusta que le diga al secretario de guerra, dijo que los cubanos tenían que apegarse y reconocer lo que él llama prerrogativa estratégica de los Estados Unidos. Y que, prerrogativa estratégica, sí. Pero hay una prerrogativa estratégica que en un momento dado afecta a muchísimos otros intereses, o pequeños o medianos intereses. Parece que nosotros eso es una ola que nos ha tocado en nuestra política exterior. Entonces, sí, pero hay algo que no es coincidencia, y si se ve como coincidencia es muy coincidencial, sí, para utilizar la cacofonía. Es que esto viene a propósito del centenario del nacimiento de Fidel Castro, el líder cubano. Sí, que hay grupos dominicanos que siguen todavía con esa fascinación fidelista. Lo están celebrando el aniversario en la UAS, un acto en la UAS. Y bueno, ¿qué le preguntaron al embajador de Cuba, por cierto? Que tengo entendido que se queda el embajador, tengo entendido, el embajador, el encargado de negocios, como 3 representantes, porque aun cuando, no se descabeza, aun cuando se mencionó a 9 personas, pero no se descabeza la embajada, ni tampoco al no ser declarados, ni incluir al embajador, ni declararse personas no gratas, siguen las relaciones, o sea, no se suspenden las relaciones entre las relaciones no se suspenden, entra a un periodo tenso de tensiones, pero o de relaciones frías, para no decir de no relaciones, de relaciones frías o tibias, tibias porque la fría es cuando... Tú sabes que la diplomacia y la inteligencia están creando problemas en tú sabes el incidente con Trump. Están chocando la diplomacia y la inteligencia. Sí, el incidente con Trump y su visita reciente, que le dijeron al servicio secreto que iban a atentar contra el avión. Ese avión resiste más de 100 tiros de misiles móviles, que era que supuestamente lo que iban a atentar, pero sacaron a Trump y dejaron a los periodistas, y los periódicos de los Estados Unidos que tenían representantes, ahora se están quejando, pues ellos dicen, bueno, si había un aviso, ¿por qué dejaron que la gente nuestra se montara en ese avión y nada más sacaran al presidente? Bueno, para que no informaran, porque si los periodistas se morían todos. Si se morían todos, no. Entonces hay tensión con los periódicos. Aunque como quiera sí vas a ver. Sí. Bueno, pero qué barbaridad. El hecho no dejan de tener razón los periódicos norteamericanos. Claro, el hecho de que coincidiera con el centenario de Fidel Castro
indica que esta decisión pudo haber tenido un tinte político, una decisión política, y por eso oímos esta mañana al famoso ex embajador, porque creo que fue cancelado ya, Miguelón. Sí, que la condición no se pierde, el ex embajador. Que la condición no se pierde. No igual que la de general. Bueno, el asunto es que está defenestrado, entonces se pierde. Bueno, dirán embajador, pero bueno. Es embajador, en el caso de Miguelón. Para los fines, entonces que él dice, él reserva o preserva más bien las buenas relaciones que mantuvo con el padre del presidente Abinader, el amigo, el viejo Abinader. Era hombre de la casa del viejo Abinader. Sí. Pero él califica al presidente Luis Abinader como el gobierno más entreguista que hemos tenido, que ni siquiera Balaguer. No. Una vez escribió una carta donde se dirigió en términos duros al presidente de que iba a caer en el basurero de la historia. Oh, pero claro, no esa vez yo fui de los que dije, bueno, y llegué a escribir y digo, no, pero el presidente no puede aceptar eso. Y ahí vino la desconsideración. Y respeto, caer en un terreno. Entonces definitivamente lo defenetraron porque él siempre se tomaba la licencia de decir lo que él entendía y no le importaba que él tuviera un decreto con una representación para los fines o con una designación. Y sobre todo ocupando visiones de un diplomático que debe ser siempre cauto. Claro, no, él chocaba la presencia y las declaraciones de él, y declaraciones de él, chocaban muchas veces con las decisiones o con las posiciones del gobierno mismo. Tú sabes que una vez le preguntaron a Churchill qué era un diplomático. Churchill era muy ácido, le dice, un diplomático es una persona que es tan delicado en el uso de la palabra, que te manda al diablo a ti, y tú te sientes tan confundido que le preguntas a la dirección. ¿Y dónde es? Sí, ¿dónde? Qué barbaridad. Bueno, pues entonces Cuba, como es natural, ya con diríamos el colofón de este tema, Cuba atribuye la expulsión a presiones de Estados Unidos. Sí, Cuba. Yo creo que más que a presiones de Estados Unidos, yo decía complacencia para con Estados Unidos. Porque hay cosas que no se reciben por presiones, sino por complacencia. Vamos a complacerlo y bueno, a veces ni siquiera se piden esas cosas, a veces se ofrecen. O se sugieren. Y yo entonces, creo que quizás en esta ocasión... Bueno, se sugieren de allá para acá y entonces de aquí para allá se le complace. Entonces, bueno, más bien eso puede caer en ese terreno, pero no deja de ser, qué sé yo, penoso, hasta cierto punto penoso, que después que se hicieran, porque recordemos que Cuba y República Dominicana no tenían solamente relaciones comerciales, no relaciones diplomáticas durante un tiempo. Inclusive en el gobierno... diplomacia se llama un modo vivendi. En los gobiernos del doctor Balaguer eran relaciones comerciales. Pero informales. Informales. Las relaciones diplomáticas ya se oficializaron o se formalizaron en el gobierno del presidente Leonel Fernández. Y entonces, que recuerdo que en ese momento hubo algunas críticas, alguna cosa, pero nada. Yo creo que los gobiernos deben dar determinadas muestras, y no abiertas muestras, por lo menos determinadas muestras o señales de independencia o de autodeterminación. Y tú sabes que la gente que defiende la postura del gobierno, porque aquí se usa que cuando tú estás con un gobierno, aunque no tenga razón, tú lo quieres defender. Hay gente así, entre ellas, yo no le digo amiga porque aunque hablamos, nunca fuimos tan amigos, Chello de Pradel, que dice que está bien que se bloqueo a Cuba para que caiga todo eso. Oigan, el bloqueo no es al gobierno, es al pueblo. Es al pueblo. Entonces el pueblo cubano que está pasando un momento difícil. Muy difícil. Yo creo que la apertura y buscarse otra salida fuera mejor para ese pueblo, que ya ha pagado demasiado alto una insurgencia que nunca llegó a revolución. Claro. Bueno, estuvimos diciendo en el programa anterior, Danilo, hablando de las preocupaciones que pudieran cernirse sobre el pueblo, sobre nuestro país, por el tema de los movimientos telúricos, los movimientos o señales que ha dado de bravura que ha dado la naturaleza de un tiempo para acá. Nosotros estamos en
diríamos, en la ruta. En la falla que así le pero en la dicen. ruta de los huracanes. La ruta de los huracanes y en la falla de los sismos. Y de la falla de los sismos. Entonces, que ante la falta de control y la irresponsabilidad que caracterizan los organismos públicos nuestros, realmente movía mucha preocupación el que no se dieran informaciones claras de por dónde o qué tan resguardados pudiéramos estar. Ajá. Bueno, pues hoy publica el periódico que frente a, con todos los riesgos que tenemos y el hecho de estar en la ruta de los huracanes y de los sismos, con todos esos riesgos a que estamos expuestos, sin embargo, no hay tampoco así como no hay un control de la calidad de la construcción, no hay tampoco un seguimiento ni un aseguramiento, diríamos. No se le ha puesto un seguro a la mayoría de las viviendas de República Dominicana. Apenas un 5.5% de las viviendas están aseguradas. Las otras están a merced de lo que pueda pasar. De manera que fíjate en qué manos estamos o por dónde andamos. Sí. Ojalá que comencemos a trillar una cultura de preservación, En los últimos días, y a propósito de lo que ha pasado, de lo que pasó en Venezuela, de lo que pasó recientemente en Colombia, y ya vi que ayer en Ecuador, creo que era, en unos 2 o 3 países más también hubo algunos sacudimientos por ahí sísmicos. Entonces, no con las secuelas, los efectos, la cantidad de muertos es tremenda ya. Sí. Mira, por ejemplo, aquí fíjate, los fallecidos ascienden a 273 en Colombia por los efectos del terremoto. Y hay muchísimos desaparecidos. Oye, 3.824 heridos, 40.753 familias afectadas y 12.584 viviendas devastadas. Eso es mucho, es mucho. Entonces, si eso es en Colombia, que se habla de que la construcción tiene determinada calidad, hay ciertos parámetros, ciertos controles que no tenemos aquí. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros andar? Que el Señor nos cuide, y que a partir de ahora se comience a trillar esa cultura que no tenemos de preservación o de diríamos de contingencia, enfrentar contingencia para situaciones de esta naturaleza. Contingencia catastrófica. He visto a expertos, especialistas del COE, hay un oficial, ¿cómo que se llama él? No recuerdo. Y también ha estado Osiris de León, que se ha convertido en todo un especialista. Sí, bueno, es geólogo. Geólogo. Sí. Y un expositólogo también. Sí. Para decirlo. Él le gusta hacer uso de la palabra. Sí. Y se entusiasma cuando... Se entusiasma con el tema y sobre todo cuando acierta. Hay ocasiones en que por allá, del otro lado del río, dicen que van a pasar algunas cosas, entonces él, en función de los conocimientos ya que tiene, él dice, no, pero eso no es así, en función de esto y de esto y de esto, eso no va a pasar así. Finalmente lo que ocurre es lo que él dice, no lo que dijeron los... Donde él no acertó nunca fue lo de que el metro iba a ser inundado. No. Ahí no acertó nada. No, porque eso, ahí él se adelantó. Ya el metro tiene un tiempo. El metro ha estado funcionando y el que no lo tiene lo está pidiendo. Así es. De manera que vámonos entonces, director, a la pausa primera. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Esto es mío, esto es mío.
Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Danilo, hemos hablado ya en algún momento de el tema de la resolución adoptada por la Junta Central Electoral, estableciendo que las encuestas para fines de propaganda político electoral no podían ser publicadas hasta creo que unos 8 días próximos ya a las elecciones, que antes de ahí no se podía publicar. Entonces eso le cayeron como diríamos como la conga, dicen algunos por ahí, pero bueno, le cayeron encima una serie de medios y eso no se ha detenido, ha continuado como el primer guandul. No solamente porque le los cayeron intereses encima, se lanzó una campaña de abierta desobediencia. Bueno, primero fue la campaña, la amenaza de insubordinación o de desobediencia. Se cumplió a los fines. Y bueno, las campañas han seguido porque la Junta no se doblegó, sino que ha estado incluso, pero tengo entendido que ha estado mandando algunas instancias y recordándole que realmente las normativas son para cumplirlas y que además que ella como institución creada por ley o con los instrumentos que le da la ley para actuar, eso es lo que está haciendo, tratando de, ¿cuántas veces nos quejábamos como sociedad de que no estábamos indefensas frente al embate de tantos sectores que hacían lo que le daba la gana y que se pasaban los 4 años haciendo campaña? Entonces, ¿por qué la Junta no actúa? ¿Por qué la Junta no hace nada? Bueno, la Junta quiere hacer. Y resulta que ahora, como pasa siempre, se quejan de la policía, se quejan de los alcaldes, de los ayuntamientos, de que yo quién, de los inspectores, de las autoridades, de todas, en todos los tiempos, porque no hacen. Y entonces el día que a alguien se le prende una lucecita y dice, voy para allá y quiere hacer, entonces quieren que satanizarlo y que se cruce de brazos. Sí, tú sabes que para mí el problema es sumamente enredado y difícil. No es tan difícil porque es un tema económico, Danilo, es un tema de intereses. No, yo digo por lo siguiente, porque... En el caso de las encuestas, por ejemplo, y los ataques últimos. Sí, por eso, porque las encuestadoras nacionales se estaban desacreditando y entonces le estaban dejando demasiado espacio a grupos extranjeros que no sé para mí no tienen ninguna experticia que supere al talento criollo, pero se le había estado dando espacio y ahí... Entonces le ha caído atrás los intereses locales. Bueno, entonces mira, hay toda una campaña, renovada campaña, porque la campaña comenzó hace un tiempo. Coincidencia, en el día de hoy, ya el director pasó primero lo que era el editorial yo lo tengo los dos aquí, el editorial del periódico El Día de este día. Le entra el periódico editorialmente, dice que la resolución de la Junta es innecesaria e inconstitucional y sigue por ahí. Entonces veo, ojeando el periódico, el otro periódico, el Diario Libre, de los dos que salen en la mañana, que son gratis los dos, entonces veo que aquí
Más adelantico por aquí aparece un abogado con enjundiosos temas cada cierto tiempo, el amigo todavía joven, Yotin Curi, hijo, o más bien Julio, perdón de Yotin, que es otra fragancia. Julio Curi, que pide investigar a la Junta por reglamento que prohíbe las encuestas. Yotin es otra fragancia, Yotin es la fragancia. Claro, exacto, sí. No, porque este es Julio. Sí, sí. Julio. Entonces, Julio, el que más se parece, es el que no se parece a su padre, el que se parece a su padre es Yotin. Yotin muy parecido. Ajá. Sí, pero se parecido. Sí, sí. ¿Sabe lo que quiero decir? Entonces, bueno, aquí Julio dice, él cuestiona que no se publiquen los sondeos, antes de la campaña electoral. O sea, por Dios, Julio Curi pide al Congreso abrir una investigación sobre los miembros de la Junta al considerar que el reglamento aprobado por ese organismo para regular las encuestas podría constituir una extralimitación de las facultades constitucionales y eventualmente una falta grave, susceptible de un juicio político. Oye la gravedad que le da al asunto. Sí, sí. Entonces, que la reacción de varias organizaciones ponen a la FINJO y varias organizaciones que entienden que ha habido violaciones constitucionales o derechos fundamentales. Eso es un cuento de camino, porque, bueno, el derecho fundamental es de quiénes. Porque estas encuestas, que ya no son utilizadas como instrumentos de trabajo, sino como elementos de promoción político-electoral. Elementos de propaganda, de pura propaganda. Entonces, en la propaganda cabe cualquier cosa. Y sobre todo cuando no hay ni discreción, cuando no hay filtros, cuando no hay ética tampoco, no hay nada, y lo que hay intereses detrás, se pone cualquier cosa. Entonces son campañas engañosas, y entonces... Mira, ese es un término interesante para algunos casos. Por algunos casos son mediciones engañosas, muchos casos. Claro, muchos casos. Lo que sirven es para promocionar candidaturas que a veces ni cerca de... Hay candidatos que le han dado 20, 30% y después no sacan ni uno. No sacan ni uno. Entonces, con eso, Danilo, tú dirás, se están sirviendo con un derecho a informar, a decir, sí, espérate, pero es un derecho, el derecho debe ser derecho, no un derecho torcido. ¿Tú me entiendes? Uso ese argumento porque, bueno, en aras de los derechos que yo tengo de informar, yo me abrogo también el derecho de hacerle daño a los demás. No. O sea, y de decir inclusive lo que no es, lo que no se corresponde, y de promover falsedades en perjuicio de otros. O sea, no dice por ahí que los derechos míos llegan hasta donde comienzan los otros. Sí, sí. Entonces, ven acá. Entonces, yo creo que lo único que eso no está identificado. Imagínate que los que son afectados directamente comenzaran entonces a demandar porque le están violentando sus derechos al ofrecer a los incautos elementos incorrectos, para decirlo de alguna manera, o falsedades, vendiéndolas como verdades. Eso es una barbaridad, Entonces, que no se pueda normar eso, y que la Junta dentro de sus facultades no pueda hacer eso. Entonces, bueno, ¿por qué no iniciar una campaña para que la ley sea modificada, para que a la Junta le amarremos las manos y se oficialice que no pueda ni deba hacer nada, y que finalmente entonces quitemos la Junta y economicemos nuestros cuartos, y que entonces, bueno, cada cual, entonces ya cuando haya un torneo electoral, como no va a haber árbitro, entonces que a rabazo limpio se decida el resultado. Eso es lo que se quiere, la ley de la selva. Entonces, porque ven acá, hay un árbitro que se ha nombrado para eso. Y ese árbitro dice la normativa. Y mira que, dicho sea de paso, salvo el incidente de suspensión en el 1920 del proceso electoral municipal, no hemos tenido desde 1994 conflictos electorales. Claro,
suspensión que algunos han querido, o algunos han querido no, quisieron y se propusieron satanizar en ese momento. Mira, lo mejor que se pudo haber hecho era eso, para una sanidad de un resultado electoral. Porque lo que pasó realmente fue que hubo una manipulación, hubo un trastueque que fue verdad. Lo que pasa fue que afectaba a un solo sector político en ese momento. Ajá. Ese sector político lo denunció, pero los otros se quedaron callados. Trataron de acomodarse a la situación. Se acomodaron a las cosas, sí, porque además de los que lo cometieron, beneficiaba a otros. El silencio beneficiaba a otros a posteriori, en el momento. Pero a posteriori, cuando se quiso repetir el mismo menú, aplicar el mismo plato, pero ya perjudicaba a terceros o a segundos. Entonces, esos segundos o terceros, entonces, no, espérate. Y entonces ya, pero a mí no. Como el asunto aquel, que es tal cosa, pero a mí no. Sí, entonces, ahí fue, entonces ya todos a una repingaron, como dirían por ahí. Sí, se dice en términos populares. En el término popular. Y entonces vino la presión, la autoridad electoral se dio cuenta de que las cosas efectivamente no andaban bien. Se quiso replicar el fraude, que pues, definitivamente lo hubo, el fraude que hubo en las primarias en la primaria del PLD. Entonces se quiso replicar eso, pero no, ya afectaba al PRM también. Sí. O primariamente al PRM, que fue el que ganó las elecciones. Ajá. Primariamente afectaba al PRM. Sí, sí. Entonces, no, pero espérate. Entonces, salvo ese caso, nosotros desde el 94 hemos venido realizando, y lo bueno es que no se empañe y se le dé mayor posibilidades al organismo electoral. Claro. Debió venir una campaña, una contracampaña de salubridad, si se quiere, de respaldo moral a la Junta Central Electoral. Nosotros lo hicimos en la columna y lo hemos hecho desde aquí, pero nos quedamos quizá como una golondrina, así que pretendiendo hacer verano. Que vienen más ataques contra la Junta. Creo que ahí hay gente que le está exigiendo a los miembros de la Junta que expliquen unos gastos y unos viajes. Y yo creo que eso es parte de... Bueno, la transparencia eso es parte de la campaña, porque... La transparencia es necesaria, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Y otros no lo hicieron, y no lo hicieron en otro momento. Y bueno, de que hay que ser más discreto y más mesurado con eso, con los gastos de... qué sé yo, porque unos viáticos, incluso hubo comparaciones, que en qué sé yo qué país y en el otro se hace con menos dinero, incluyendo Estados Unidos, que siempre se le pone de ejemplo para muchísimas cosas. Y que no tiene que viajar tanta gente. Y que no tiene que, pero no fue tanta gente, creo que fueron 2 magistrados. Entonces espero que le dieron, no recuerdo si eran 12,000, ¿cuánto fue? No recuerdo. Pero porque está calculado por día. Está por día, entonces se entendió que eso era mucho dinero por día. Entonces que en un país Mira, a veces no lo es, porque si tú vas representando al Estado Dominicano, no puedes alojarte en cualquier cuchitril y tampoco... No, era una serie de cosas, porque había que hacer una serie de estudios, de muestras, de que una serie de cosas que había que hacer. O sea, había que incurrir en gastos, no era solamente porque le dieron a entender como que ellos habían ido a turistear. Tú sabes que una vez yo salí y Cancillería me había dado ya para esa actividad, asignado 100 pesos, $100. Entonces, yo estoy ahí, vienen, sabes que los argentinos son muy comparones, y propuso un brindis a nombre de su país. ¿Verdad? Entonces, el brasileño no quiso quedarse atrás porque los brasileños propuso un brindis a nombre de su país, otro brindis a nombre de su país. A lo que replicó el venezolano, y ya me quedaba solo, y yo también propuse el brindis. Pero eso me costó $300 de los míos. Imagínate. $300 no repuestos. Sí, no repuestos. Sí. Y yo sabía que ni lo podía argumentar.
Claro, bueno, y Pero no deje el país que quedara mal. que no, el país no quedará mal, porque es así, el país es el que queda mal, y muchas veces que debieron pasar muchos diplomáticos muchísima vergüenza. Sí. En otros tiempos, el día pasado estuvimos reconociendo la mejoría de las condiciones que había implementado de un tiempo a esta parte el Ministerio de Relaciones Exteriores para con los representantes de las distintas misiones. O sea, si usted tiene la misión de representar bien un país, no es que usted sea comparón, No. pero usted tiene que ser, además de presumido, usted tiene que ser, respetarse. Claro. Y no poner a su país por el suelo. Entonces, o dejar que se arrastre por allá. Y repito e insisto, no es que se sea comparón o privón, pero hay cosas que obligan, delicadezas que obligan. Y entonces, los diplomáticos muchas veces se han visto pasando muchísimas vergüenzas, muchísimas necesidades, muchísimas precariedades, sobre todo cuando los emolumentos no les llegaban a tiempo y cuando no les reconocían mucho de los esfuerzos que se hacían, sobre todo en términos, especialmente en materia económica, fuera del país. Ya por lo menos, ya en otro aspecto, y eso lo resaltamos también, implementaron un seguro médico internacional para todos los miembros de las misiones diplomáticas. Eso habla muy bien de esta gestión. Habla muy bien. Y en un momento dado habló muy bien de la gestión del canciller Miguel Vargas, Sí. el hecho de que se pagaran las dotaciones a tiempo, de que se hicieran esfuerzos especiales y que las dietas y demás emolumentos atinentes a los representantes diplomáticos en distintos lugares de la tierra llegaran a tiempo, Sí. para que los diplomáticos no tuvieran que estar pasando vergüenza y necesidades por allá. A veces vergüenza para pagar la renta del mismo local de la embajada. Claro. Una Entonces, cosa esas terrible. cosas se comenzaron a mejorar sustancialmente en la gestión del canciller Miguel Vargas. Después eso, en mayor medida, también siguió siendo mejorado y ahora reconocido en la actual gestión del canciller Roberto Álvarez y los demás representantes o funcionarios de primer nivel que han tenido responsabilidad en la implementación de esa mejoría en las atenciones que deben, emolumentos y demás atenciones que deben recibir los diplomáticos. Hay que reconocer esto. Como una van de cal y la otra de arena, entonces esto, que no sean críticas solamente por las posiciones que ha tenido la República Dominicana, que de un tiempo a esta parte, parece que han dado un poquito... No, fomentar, mira, la profesionalización del cuerpo del servicio exterior, que jóvenes que están preparados, egresados de la Escuela de Altos Estudios de Cancillería, entren por concurso. Todas esas son medidas altamente positivas y que la ha implementado esta gestión cosa que habla muy bien de la gestión. Claro. Bien, por ahí tenemos que el Osmar Benítez, que fue ministro de Agricultura en el gobierno de Danilo Medina, él dice que la República Dominicana pudiera en un momento dado propiciar la exportación de por lo menos 300 millones en coco, variedades de coco de exportación. Un cultivo que está creciendo. Que es un cultivo que se está expandiendo. Mira qué bello se ven esos ramilletes. ahí. Esos cocos enanos. Esos ramilletes, cocos enanos para los fines, ya un poquito creciditos. Hemos estado allá en Ocoano, se dan en la parte baja, en el pueblo. Yo me asombré por los otros días, me llama un primo de Montecristi. Yo no sabía que él se había dedicado a esa actividad y que tenía 1.500 tareas sembradas de coco. Digo, pero no 1.500 matas, sino 1.500 tareas. 1.500 tareas. Pero eso es mucho. Mucho. Eso es mucho coco. Entonces, nada, se está fomentando la siembra del coco, especialmente estas variedades de enanos, que yo lo comencé a ver primero por Villa Altagracia,
esas tierras que estaban sembradas, que eran del ingenio Carey, que parte de ellas que en algún momento estaban sembradas de China, de naranja, de la... El adol. No, eso era Jacinto Peinado, había sembrado en China por sí, ahí, tenía y después eso pasó a la leche rica, estaba sembrando por ahí. Pero entonces después, como los cítricos se han No fueron ciguitellados afectados en el país, han sido afectados por una tremendamente. plaga. Entonces eso se cambió para la siembra de cocos enanos. Ya. Y eso va muy bien. Y conozco a varios amigos o tengo a varios amigos que han estado implementando la siembra de coco. Yo digo que en Ocoa es una tierra muy seca, en la parte que nos corresponde. Y una pena que eso no se pueda. Allá en la parte alta no se da muy bien el coco. Porque hay que pasar menos trabajos que con los aguacates. Sí, porque ahí lo que hay en el coco, lo que hay que caerle atrás al catarrón para que Sí, no sí. dañe. Después que tú lo eliminas, ya tú vas más pero fácil. y no hay que estar vigilante como un soldado permanente, pero no es igual. El tema del aguacate, que le están cayendo ahora una cantidad de plagas, está complicándose el asunto. Y mira que a los aguacates criollos no le cae nada, pero el aguacate criollo no sirve para exportación. Y es como dar resultados, porque realmente vendiendo aguacate, además de que el aguacate criollo se madura de una vez. Sí. Es el mejor, Sí. Es el mejor, más sabroso, parece como si fuera una especie Pero de eso es para manteca. cultivo de patio, para tener Exacto. 3 matitas. Tú tienes una ahí. mata en el patio, y entonces, pero para fines comerciales no sirve, No, ni siquiera internamente, porque es que se maduran de una vez. Claro, claro. Oye, Danilo, tú coges un saco tú coges una cantidad de aguacate, y las metes en un saco, y está el caliente de uno con el otro, al otro Sí. día amanece maduro la mitad. No, en el camino, tú llegando ya se va a durar. Y si es para el mercado, ni se diga. Entonces se pudren, se machacan todo y no sirve. El aguacate injerto, el de comercializar para exportación, es diferente. El aguacate Hass sobre todo y el Carla. El aguacate Hass puede estar casi un mes. No me digas. Sí, y más si es refrigerado. Yo he tenido a veces hasta 22 y 23 días puesto, no refrigerado, sino al aire libre, para los fines, pero Pero es más resistente. 20 y pico de días, Danilo. Y si es refrigerado, pues, tú lo puedes de un mes para otro, lo puedes mandar, y eso dura como tanto el Hass como el Carla. Porque los otros, el Semil, ya también es más, diríamos, más sonso, más tonto, para los fines, o más frágil, y se madura más rápido. Pero bien, ojalá que siga esta es una nueva, para los fines, una variedad de otro renglón de exportación, el coco. Otro reglón de exportación, De exportación. muy interesante, muy bueno. Nosotros tenemos una par de maticas de esta sembrada, vamos a ver si da resultado, para fines de... De fiesta de fin de semana. sí, pero bueno, vamos a ver, hay que sentarse a esperar porque todavía... Sí. Que ese coco enano ya está más rápido porque sembrar un coco era... Yo llegué a sembrar, una vez yo tenía otro revolcadero de burro más pequeño por la hacienda Estrella, que ya yo no tengo eso. Yo sembré unos cocos, esos eran unos cocos indios grandotes que tenían más agua que el caray. Ahí están ellos, La gente, muchísimos. los propietarios actuales Sí, están disfrutando sí, de disfrutando de eso. Eso lo sembré yo. Ya. Y ahí están los cocos. Porque sea el coco, sea lo que sea, tú lo siembras ahora. Señores, lo que nosotros nos comemos muchas veces ahora, lo sembraron otros hace muchos Otros, años. sí. Usted siembra, no importa quién vaya a cosechar. Lo importante es sembrar. En todos los sentidos. Sí, sembrar, sí, sembrar, sembrar. para que se pueda cosechar. Así es. Vamos, director, a la última pausa. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos.
Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Mira, Danilo, estuvimos el pasado martes, en la... bueno, hubo dos actividades que coincidieron a la misma hora. Entonces yo, como es natural, no me podía trasladar a los dos lugares al mismo tiempo por la ley física. Difícil. Entonces, era una actividad que había en Funglode, que ahí tenía que ver con la reforma de la... Era una especie de análisis, o se hizo un análisis. Tú estuviste presente, Sí. yo no pude asistir. De la ley de interior y policía, que realmente yo no me había abocado a la comprensión del texto. Fíjate, la ley de interior y policía para nosotros es interesante. Poca gente sabe que aquí lo que existían eran policías municipales, que entonces cada cacique ponía a su disposición. Y el jefe fue que creó una policía nacional, pero que era un cuerpo pequeño durante mucho tiempo. Y después de la caída de la dictadura, la policía se fue ampliando y ha jugado un papel más importante en la seguridad interior del país. Que es indispensable para Claro. para la seguridad. Lo único que tiene que establecerse reglas claras de juego Y para sí. que cumpla su papel sin afectar a la sociedad. Y que, como dijo el general Guillermo Guzmán Fermín, que se establezca una cultura policial que tenga consonancia con la verdadera pauta del desarrollo democrático de una nación. Claro, y para que se consiga esa consonancia, realmente el expresidente Fernández, que para los fines fue en su fundación, Sí, fue un y no, blog, y estuvo allí, dirigió los debates. Y estuvo allí dirigiendo los debates. Tú estuviste también, te diste cuenta, yo no pude asistir. Entonces, él está pidiendo que realmente se amplíe el diálogo sobre este tema, a fin de que se pueda llegar definitivamente a un punto donde se consiga lo que más le conviene, lo que se necesita y que más le conviene a la institución y al país. Por ejemplo, un ex juez de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Cruzeta, hizo un análisis y localizó más de 16 violaciones constitucionales en ese proyecto de ley. En ese proyecto de ley. Sí. O sea, más de 16 violaciones constitucionales en ese proyecto de ley manejado por superdotados, a los cuales muchísimo se le ha estado pagando muchísimo dinero, incluyendo a un fulano que vino de España, sí. que vino a trastocar todo y a irrespetar a la propia institución y a muchos generales, y le pagaron un dinero grandísimo, lo quitaron, ya pusieron otro, y hay otra serie de doctos de aquí del país que también están bregando con eso, pero que es una pérdida de tiempo lo que se tiene hasta ahora, porque ha habido mucha inversión de recursos y sin embargo los resultados han sido muy pocos hasta ahora. No. Incluso algunos de los generales presentes, me refiero a Santana Páez, Guillermo Guzmán Fermín,
como a otro general cuyo nombre ahora se me escapa, como un reputado catedrático que ha trabajado en el país, trabajado con la policía de la Universidad de Miami, dijeron que el proyecto parece que este señor que tú dices que estuvo aquí, copió demasiado cosas del proyecto colombiano. Entonces algunas de esas cosas no se aplican a nuestra cultura política. Ni a nuestra cultura eso fue como policial. cuando se anunció en campaña y después el presidente Abinader ya anunció después de ser electo presidente que iba a trabajar el tema de la seguridad, que trajo a Giuliani aquí, Giuliani, sí. que no Rudy Giuliani. Giuliani, que no dio resultado para los fines, porque Que usted no vino y puede, cobró un dinero en usted no dólares. puede trasplantarlo de allá, traerlo, Ajá. o lo de aquí, no, lo de allá aquí, quererlo aplicar aquí. Porque yo no sé por qué hay esa creencia de que porque sean extranjeros van a saber mucho de qué. Ahí hay mucha gente que pasó por la policía que fueron eficientes y que usted puede criticarlo por una cosa o la otra, pero había que estar en el pellejo de ellos en ese momento para saber por qué las cosas se hicieron así. Pero por lo menos hay una experiencia acumulada. Sí. Y esa experiencia no puede ser desechada o desdeñada por allá, sino que hay que extraer los aprendizajes de allí, juntarlos con otros, Sí. para que realmente encontremos en ese diálogo más ampliado que hay que tener, se puedan encontrar las respuestas que se necesitan. Pero es una pena que el tema ese de la... Ay, ¿tú sabes qué cosa sí salió a relucir que yo creo que merita una discusión? Había un procurador ahora, amigo nuestro, que estaba ahí presente, hizo una exposición, y los generales, ¿quién está a cargo de la investigación? Si es el Ministerio Público o si es la policía. Mira, eso está bastante claro en la ley. Bueno, pero buena discusión. El primero que está a cargo de la investigación es el Ministerio Público, con el auxilio de la policía. Lo que pasa es que por la práctica, Sí. Y tradiciones quien tiene establecidas. hasta ahora, y por la tradición, y quien tiene los elementos y el personal para hacer la investigación es la policía. Pero no se puede renunciar a que la policía es un auxiliar del Ministerio Público, Claro. o un auxiliar de la justicia. Lo que pasa es que, por lo menos en otros tiempos, la policía quería abrogarse la facultad de Absoluto dirigir, derecho. de dirigir ellos, encabezar ellos, Sí. a su manera. Bueno, pero o sea, ahí se Entonces, desplegaron ahí- argumentos pero ven de acá. ambas partes. Entonces, y eso es interesante. Pero que eso está bastante claro, ¿verdad? Sí. Que quién es que tiene la investigación. No, espérese. Es que usted no... Ahora, hasta ahora quienes tenían la experiencia en la investigación eran los policías. Como tú dices, experiencia y mecanismos y plataformas. Sí, pero lo que pasa es que ellos no querían renunciar no. a la condición, yo no quería a la de- condición de No auxiliares. han Ellos querido querían renunciar a ese derecho. exacto, a la condición de auxiliares, sino lo que querían es jefiar, ser jefe ellos. Absoluto. Eso. Y mal puede ser un ministerio público, un fiscal o un procurador subalterno de un policía, No. como se pretendía aquel comandante de, creo que de Guaricano, que yo de dónde fue, que él le cerró al asunto. No, ya eso fue Oye, una proporción que una ameritaba barbaridad. que tuviera. Perdón. Danilo, entonces, mientras tú estabas en esa actividad en Fulbrode, yo estaba en la Biblioteca Nacional. Allí el ex senador Y y amigo ex dirigente, amigo nuestro, ex dirigente reformista Héctor Rodríguez Pimentel, puso en circulación su última producción bibliográfica, el libro... más reciente. El más reciente libro que tiene que ver con los acontecimientos de 1994, crisis de 1994, punto de inflexión en la política dominicana. Lo fue, ¿eh? Allí Héctor Rodríguez Pimentel, esa obra es muy buena, por lo que se perfila, no la he leído todavía, pero ya varios temas contenidos en la obra fueron enunciados o sintetizados en el evento de la Biblioteca Nacional, con la concurrencia de muchísimos de los actores de aquellos acontecimientos, el pacto que hubo que firmar para
salir de la crisis de 1994. Y allí se revelaron muchísimas cosas interesantes. Salió a flote la nobleza del doctor Peña Gómez, que evitó, que más bien llegó a sacrificarse para evitar un derramamiento de sangre. Dice Héctor Rodríguez Pimentel, refiere que cuando se habló de, que él llamó a, localicen al doctor Peña Gómez, y entonces cuando se le presentó el pacto, iba a presentarle un pacto del 2 y 2, entonces él dice, él lo va a aceptar porque es una persona noble, y él dice Héctor que fue testigo de esa, él fue testigo de varios acontecimientos. Recordemos que se llegó a un acuerdo de modificar la Constitución para establecer como parte de una salida a la crisis institucional planteada en ese momento, que las elecciones se hicieran en un periodo de año y medio, se convocara elecciones de nuevo, año y medio, y estaba establecido también que un 45% para ganar en las elecciones, los participantes. ¿Qué pasa? Que en el camino se produjo, cuando el documento va al Congreso, a la Asamblea Nacional para modificación, el presidente a la sazón era José Osvaldo Leger, Amable Aristi sale, hubo toda una componenda para hacerle ya un segundo fraude al doctor Peña Gómez, que había sido víctima de un fraude en las urnas, y entonces después una segunda parte de esa trama contra la voluntad popular expresada en las urnas fue que los legisladores, después que la Asamblea se reúne allí, es soberana y toma la decisión que le da la gana. Llega el documento de acuerdo ya entre las partes en el que interviene el PLD y todos los actores del momento, con la mediación de Agripino Núñez Collado, de Monseñor López Rodríguez, bueno. Ahí está la firma, ya en Palacio, la firma del documento. ¿Qué pasa? Que ese año y medio a que se había acordado y el 45%, en la Asamblea es modificado, se aprovechó para modificarlo. Se somete al asunto a votación, se arma un zaperoco y entonces la representación del Partido Revolucionario, con Franco Badía a la cabeza, se retira en desaprobación de aquello, pero que resulta que al retirarse el PE, los representantes del PRD, ya entonces la mayoría que quedaba era una mayoría reformista y PLD, formada entre reformistas y PLDistas que se pusieron de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Que si, Leger le cae atrás, era el presidente del Senado, le cae atrás a la gente del PRD, vengan, no se retiren, vengan. Pero en esa ligera ausencia del presidente del Senado, para que el presidente de la Asamblea, del Senado y de la Asamblea, José Osvaldo Leger, entonces Norie Botello era vicepresidente, a la sazón presidente de la Cámara de Diputados, asume el papel y somete a votación el asunto y dan una especie de golpe de mano, golpe de mallete diríamos, y aprueban la modificación. Año y medio, 2 años y 50 más 1. Eso evitó que el doctor Peña Gómez ganara las elecciones y con el 50 más 1. Sacó un 40 y tanto, creo que un 49, 47 y tanto, no recuerdo, casi 50, pero no llegó al 50. 50 más. Entonces ahí vino, esto cambió el curso de la historia. Entonces realmente como parte de la generosidad, ya estamos terminando, director, como parte de la generosidad atribuida al doctor Peña Gómez, cuando Atuey se da cuenta que han cambiado el documento, a la hora de la firma ya en Palacio, póngalo de nuevo, director, la firma ya del documento. Entonces ahí Atuey le dice, Peña, míralo, han cambiado el documento, mira esto. Entonces le hace seña, deje eso así, porque es la única forma de salir de este tranque institucional. Esto puede dar lugar, de seguirlo, puede dar lugar a un baño de sangre. Y prefirió sacrificarse. Entonces, esa es la realidad. Eso contado por Atuey de Can, el caso. O sea que esa parte, ese último dato, me consta
Y bueno, definitivamente una pena porque así como le hicieron trampa a Jacobo Magluta en el 86, le hicieron trampa a Peña también. Esos dos acontecimientos cambiaron el curso de la historia. Nos vamos.